Bueno, haciendo que los personajes hagan cosas interesantes, tal como hacemos nosotros en la vida real, cosas con nuestras palabras. En la medida que utilizamos nuestras palabras y nuestras acciones de manera particular, en esa medida somos interesantes. De lo que se trata es de utilizar la herramienta que uno tiene en el mundo de manera efectiva y muchas veces creativa. Un jugador, digamos, de ping-pong hace cosas interesantes cuando juega o utiliza sus herramientas de manera impensada, de manera sorpresiva. De la misma manera, un personaje, si dice cosas inesperadas y logra cosas inesperadas con sus palabras, entonces ese personaje hablará de manera interesante y será más interesante por la manera como él gestiona su palabra para encontrar o lograr lo que él desea en el mundo, en su mundo. Yo diría que lo primero que tenemos que evitar es pensar, porque los diálogos son en gran medida un producto de la emoción, no del pensamiento. En la vida real no pensamos mucho cuando hablamos, sino simplemente sentimos y ejecutamos acciones de acuerdo con lo que sentimos. Cuando dialogamos hacemos lo mismo, nos conectamos con unos sentimientos y hacemos que el personaje, a partir de lo que siente, utilice su palabra como una herramienta para conseguir lo que necesita, lo que quiere, bien sea del entorno donde está, bien sea de otros personajes. Entonces el consejo es, no pensemos tanto, sintamos lo que siente el personaje y convirtámoslo en palabras. Bueno, simplemente poniéndome en el lugar del personaje. Dialogar es colocarse en un lugar que no es el propio, es el lugar de otro. Atender a las circunstancias, al marco en el cual ese personaje se encuentra, y resolviendo las cosas desde ese marco. Desde ese marco lo que implica también un posicionamiento afectivo. Cómo este personaje, desde su circunstancia, desde su particularidad y desde sus emociones, va a resolver las cosas que tiene que resolver con palabras. ¿Cómo va a reaccionar él en su particularidad con palabras? Si yo me coloco en esa emoción, entonces el personaje hablará como él y no como yo, porque no estoy resolviendo las cosas ni desde mi circunstancia y sobre todo no de mi pensamiento. Mi pensamiento es lo que menos importa a la hora de dialogar. Lo que importa es mi sentimiento colocado en el lugar en el que está el personaje. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que entender la dinámica del diálogo. Un diálogo no es un calco de la manera como hablamos en la vida real. Eso es muy importante. Nosotros en la vida real no hablamos como en las películas. En las buenas películas los personajes no hablan como en la vida real, porque el diálogo es una depuración de la palabra y hace que la palabra sea mucho más sintética, efectiva, contundente que en la vida real. Entonces, en primer lugar, si nosotros establecemos esa diferencia, entendemos que el diálogo es un efecto. Ese efecto de realidad, de parecer más real que la realidad misma, se logra a través, muchas veces, en general, a través del detalle. Lo que distingue a un personaje de otro, en términos de su habla, son los detalles que utiliza. Por ejemplo, si un personaje tiene otra nacionalidad y nosotros seleccionamos uno, dos, tres detalles de su habla, ¿verdad? Y esos detalles son significativos, ese personaje lucirá como que se tiene esa nacionalidad. Por el contrario, si tratamos de calcar masivamente todo lo que hace un personaje de otra nacionalidad, por ejemplo, qué sé yo, un francés o un italiano, entonces logramos un efecto confuso, ¿verdad? Que puede parecer un lugar común, un cliché, ¿verdad? O digamos un coloquialismo forzado.
El detalle está en encontrar ese detalle significativo que hace la diferencia y lo hace parecer a él, al personaje, distinto culturalmente, por ejemplo, pero también le da realidad de personaje. Porque en últimas lo que importa no es lo que él dice, sino lo que él hace con sus palabras.